Ella fue Graciela Fernández, la mujer detrás de Chespirito. Mucho se ha hablado de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, el genio creador de personajes icónicos como El Chavo, el Chapulín Colorado y el Dr. Chapatín. Pero muy poco se habla de la mujer que fue su compañera durante décadas, la madre de sus 6 hijos, la que lo acompañó antes de la fama, y la que, según muchos allegados, vivió a la sombra de una relación paralela que cambió su destino para siempre, Graciela Fernández. Graciela era una mujer discreta, de carácter fuerte, profundamente católica y muy dedicada a su familia. Aunque siempre mantuvo un perfil bajo, en sus últimos años de vida decidió romper el silencio y revelar lo que muchos ya sospechaban, que detrás del éxito del programa, El Chavo del Ocho, había traiciones, romances ocultos, celos y mucho dolor. Según varias versiones cercanas, Graciela escribió un diario personal y compartió confesiones que dejó grabadas o transmitidas a personas de confianza. En estas declaraciones finales, antes de morir, sacó a la luz los secretos mejor guardados del elenco, entre ellos, la verdadera relación entre su esposo y Florinda Meza, y también una impactante revelación sobre Carlos Villagrán, Kiko y Ramón Valdés, Don Ramón. La relación entre Florinda Meza y Chespirito ha sido ampliamente documentada, pero lo que muchos desconocen es cómo comenzó realmente este vínculo y cuál fue su verdadero impacto en el matrimonio de Graciela Fernández. Según la confesión, Graciela asegura que Florinda Meza se acercó inicialmente a Roberto como una actriz más que buscaba oportunidades, pero que rápidamente comenzó a coquetear con él tras bastidores, incluso cuando sabía que él era casado y padre de familia. Graciela relató que Chespirito se dejó envolver por la admiración y juventud de Florinda y que ella utilizó su posición para ganar más poder dentro del elenco. Una de las frases más impactantes del testimonio de Graciela habría sido: "La señora Meza no solo se metió con mi esposo, se metió en nuestra familia, nos robó el futuro, nos robó el respeto, y lo hizo todo con una sonrisa en la cara". Graciela también afirmó que durante años sufrió en silencio y que su esposo vivía una doble vida, hasta que finalmente dejó el hogar para irse con Florinda. Fue una de las heridas más profundas en su vida, no solo por la traición, sino por la manera pública en que fue humillada. La prensa la señalaba como la esposa abandonada, pero nadie sabía realmente cuánto dolor había detrás de su silencio. Pero la confesión no termina allí. Uno de los aspectos más sorprendentes de las palabras de Graciela Fernández fue la confirmación de una sospecha que por décadas circuló como rumor: el supuesto romance entre Carlos Villagrán, Kiko y Florinda Meza. Durante las grabaciones de El Chavo del Ocho, se notaba cierta tensión entre Kiko y Florinda tanto dentro como fuera del set. Si bien su relación en pantalla era madre e hijo, fuera de cámaras testigos afirman que había miradas cómplices, largas charlas, e incluso paseos solitarios después de los ensayos. Según el testimonio de Graciela, Chespirito llegó a enterarse de una presunta relación amorosa entre Florinda y Carlos Villagrán, lo que desató una furia profunda en él, al punto de reducir paulatinamente la participación de Kiko en el programa. Al final, Villagrán terminó abandonando el proyecto, pero nunca se esclarecieron los motivos exactos. Sin embargo, en el testimonio de Graciela, esto queda claro. Mi esposo nunca la perdonó por aquello con Villagrán, y sin embargo, nunca la dejó. Ella sabía cómo manipularlo. Esto explicaría también por qué Carlos Villagrán y Florinda Meza nunca se volvieron a hablar después de la salida de él del programa, ni siquiera en homenajes posteriores. La herida fue profunda y la traición aún más. Otra de las revelaciones más fuertes de Graciela Fernández tiene que ver con el querido Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón. Según el testimonio, Ramón y Florinda habrían tenido una relación muy cercana en los primeros años del programa, cuando ella aún no había iniciado su relación con Chespirito. Según Graciela, Ramón estaba enamorado de Florinda y durante un tiempo llegaron a salir en secreto, aunque ella lo negó públicamente más adelante. Al parecer, cuando Chespirito comenzó a interesarse en Florinda, ella lo dejó todo por él, incluyendo su incipiente relación con Ramón Valdés. Ramón Valdés sufrió mucho, no solo por el amor no correspondido, sino porque ella prefirió el poder antes que el corazón, habría dicho Graciela. Esto habría generado un gran conflicto entre Don Ramón y Chespirito y explicaría por qué Ramón también salió del elenco tiempo después, aunque siempre mantuvo su elegancia y jamás habló mal de nadie.
Durante sus últimos días, Graciela Fernández fue descrita como una mujer serena, pero profundamente herida. Sus hijos confirmaron que guardó muchas cosas por respeto, por miedo, y por no afectar la imagen pública de su esposo, pero antes de partir, decidió liberar su alma y contar todo. Ella no hablaba con rencor, pero sí con dolor. Decía que Florinda Meza le había robado no solo al hombre que amaba, sino también la tranquilidad de su hogar. Que Kiko había sido víctima también, y que don Ramón fue el único que amó con sinceridad, pero que fue aplastado por las decisiones ajenas. También dijo que el legado de Chespirito era grande, pero que ella conocía el lado más humano, el más frágil, y el más manipulable de su esposo. Tras la muerte de Graciela, sus confesiones fueron compartidas por personas cercanas y aunque muchos han preferido ignorarlas, hay quienes creen firmemente que su voz debía ser escuchada. Ella vivió en silencio pero murió hablando con el corazón. El legado de El Chavo del Ocho es indiscutible, pero detrás de las risas había lágrimas. Detrás del éxito había traiciones y amores ocultos. Y detrás de cada personaje había seres humanos frágiles con pasiones, errores y secretos. Las confesiones de Graciela Fernández no buscan destruir la imagen de nadie, sino mostrar que la vida no es como las telenovelas, ni como los programas de comedia. Incluso los ídolos más grandes pueden cometer errores y las víctimas del silencio merecen ser escuchadas. Este relato es un homenaje a una mujer que amó, sufrió y resistió. Una mujer que vivió en segundo plano pero cuya verdad ahora puede salir a la luz. Y también es un recordatorio de que detrás de cada personaje querido por el público hay una historia humana, muchas veces triste y compleja. Desde joven mostró aptitudes para la escritura, la creatividad y el humor. Estudió ingeniería, aunque su destino no estaba en los números sino en las palabras, los guiones y los escenarios. Durante la década de los años 60, empezó a destacar como escritor para programas y comerciales de televisión. Fue entonces cuando adoptó el apodo de Chespirito, diminutivo de Shakespeare, en español, por su talento para las letras. Pero su éxito real llegó a inicios de los 70 cuando creó El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, dos programas que no solo marcaron generaciones, sino que convirtieron a sus personajes en íconos eternos de la televisión latinoamericana. Detrás del éxito profesional, sin embargo, había un hombre de familia casado con Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos. Una mujer que lo había acompañado desde antes de ser famoso, que creyó en él cuando nadie más lo hacía, y que formó un hogar con él, hasta que todo cambió. Graciela Fernández fue durante décadas la esposa legal y madre de los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Fue una mujer discreta, alejada de los reflectores, pero profundamente presente en la vida de su esposo y su familia. Mientras Chespirito construía imperios de audiencia en la televisión, Graciela sostenía un hogar que cada vez se sentía más vacío, especialmente cuando su esposo comenzó a pasar más tiempo en los estudios de grabación, y más tiempo cerca de una actriz en particular, Florinda Meza. De acuerdo a fuentes cercanas y a declaraciones posteriores, Graciela sabía que algo no andaba bien. Roberto llegaba tarde, se ausentaba durante días y evitaba conversaciones profundas. Las ausencias comenzaron a doler. Las evasivas se transformaron en silencios que gritaban verdades que ella no quería aceptar. Fue entonces cuando comenzaron los rumores que Florinda Meza se estaba acercando demasiado, que no era solo una compañera de trabajo. Que había miradas, gestos y una complicidad que superaba lo profesional. Y entonces, el golpe final, la confirmación de que su esposo ya no le pertenecía solo a ella. Según varias fuentes, la relación entre Florinda Meza y Chespirito comenzó como un juego de miradas, un coqueteo, pero fue escalando rápidamente. Florinda era ambiciosa, talentosa, y sabía cómo posicionarse. Roberto, por otro lado, era un hombre que ya atravesaba una crisis personal, y encontró en ella la admiración que no hallaba en casa. A espaldas de Graciela, la relación creció como una sombra que oscureció todo lo que él había construido con su familia. Florinda empezó a tener más influencia dentro del equipo, tomaba decisiones, participaba en producción y guiones, y poco a poco, se volvió indispensable en todos los sentidos. La esposa de Chespirito quedó en segundo plano, relegada al papel de la mujer de antes, mientras Florinda era la nueva musa, la mujer presente en todos los momentos importantes del artista.
Y aunque él aún no se separaba oficialmente, ya todo el mundo sabía que Florinda se había metido en su matrimonio, y lo había destruido desde adentro. Graciela, según confesiones que salieron a la luz años después, vivió esta etapa con profunda tristeza, pero sin escándalos. No quiso dar entrevistas ni pelear públicamente. Sufrió en silencio. Por sus hijos, por amor, o tal vez por dignidad. Carlos Villagrán Kiko, quien interpretaba al hijo de doña Florinda en el programa, fue vinculado sentimentalmente con Florinda Meza por mucho tiempo. Se dijo que ella habría mantenido un romance con él antes de formalizar con Chespirito, y que eso generó una enemistad eterna entre ambos hombres. La tensión fue creciendo y, eventualmente, Villagrán fue marginado del programa y abandonó el elenco. Otros rumores aún más oscuros apuntaban a que Ramón Valdés Don Ramón también habría estado cerca de Florinda, e incluso habría tenido sentimientos por ella. Si esto fue cierto o no, nunca se confirmó, pero lo que sí fue evidente fue que, con el tiempo, todos los hombres cercanos a Florinda se alejaron del programa, menos Chespirito. Esto dejó un elenco quebrado, lleno de heridas y distancias. Lo que había comenzado como una comedia para toda la familia terminó convertido en un drama fuera de cámaras. Con el tiempo, Chespirito y Florinda Meza formalizaron su relación. Aunque por décadas vivieron juntos sin casarse, finalmente lo hicieron en 2004, cuando ya tenían más de 25 años de relación. Pero la sombra del pasado nunca desapareció. Muchos seguidores no pudieron evitar preguntarse por qué no se casaron antes. Fue por respeto a Graciela. Por los hijos, por culpa. Incluso cuando Florinda hablaba del amor de su vida, siempre lo hacía con una mezcla de orgullo y defensa. Y es que la crítica la acompañó toda su vida. Nunca fue aceptada del todo. Como la esposa de Chespirito, porque muchos sabían que ella había sido la causa de la ruptura de un hogar completo. Graciela Fernández murió sin dar entrevistas, pero no sin dejar palabras. Según allegados, dejó escritos y mensajes personales donde confesaba que nunca dejó de amar a Roberto, pero que ya no lo reconocía en la última etapa de su vida. Decía que él había cambiado, que se volvió una marioneta emocional de Florinda Meza, y que su verdadero amor había quedado enterrado bajo la fama y la ambición. Ella no solo se llevó a mi esposo. Se llevó al hombre que yo amé, se llevó nuestra historia, nuestra familia, y lo convirtió en otro. Él ya no era mi Roberto, habría dicho Graciela. Lo cierto es que Roberto Gómez Bolaños marcó la historia de la televisión. Su humor, sus personajes y su sensibilidad traspasaron generaciones. Pero su vida personal estuvo marcada por decisiones dolorosas, por amores cruzados, por rupturas que dejaron heridas que nunca terminaron de cerrar. Y aunque muchos prefieren recordar al Chavo, al Chapulín, al genio creativo, también es justo dar voz a Graciela Fernández, la mujer que amó en silencio, perdió sin pelear, y sufrió sin ser reconocida. Si esta historia te conmovió, te invitamos a darle like, comentar tu opinión, y sobre todo, compartir este vídeo para que más personas conozcan la verdad emocional detrás del ídolo llamado Chespirito.